cómo los códigos estéticos hacen que, bueno, las personas estén dispuestas a correr un riesgo altísimo buscando la perfección que nunca se va a encontrar. Pero en esa ansiedad de despertarte y ya tener un cuerpo a tu conciencia mejor, bueno, caes en unas ofertas impresionantemente riesgosas y bueno, te cuesta la vida muchas veces. Vamos a recibir de una vez a nuestros invitados para que ellos sean quienes nos den las definiciones exactas de lo que está sucediendo en materia de biopolímeros en este año 2019. Sí, nos acompaña para este programa Geraldine Lange, psicoterapeuta de pareja y familiar. Bienvenida, Geraldine. Gracias. Hola, Laura. José Luis Torres, médico especializado en inmunología. Bienvenido, José. Y la doctora Iraima Pérez Gaitán, cirujano plástico reconstructivo, estético y posbariátrico. Bienvenida. Bienvenida. Bueno, todos profesionales que desde el abordaje que le dé cada uno de ustedes vamos a tratar de orientar no solo a quien nos escribe esta carta, sino a los que todavía no han caído en esa tentación de cambiar el cuerpo con biopolímeros. Sí, señor, vamos a ponernos cómodos. Y obviamente, yo creo que a estas alturas ya todos conocemos, o digamos la mayoría hemos escuchado sobre el riesgo de los biopolímeros. Pero en este año que apenas comienza, ¿cuál es el nombre que se le está poniendo a esto? ¿Cómo lo están vendiendo? ¿Por qué las personas siguen cayendo en la trampa de los biopolímeros? Bueno, definitivamente el tema de costos es prioritario, ¿ok? Obviamente sigue siendo muy económico colocarse biopolímeros con respecto a hacerse una cirugía plástica bien hecha, establecida por un cirujano plástico reconocido. Entonces, por supuesto, como ya lo de los biopolímeros ya está establecido, desde el año 2012 está prohibido el uso de sustancias en nuestro país. Entonces, ya la gente pues como que lo conoce. De hecho, hay una ley que dice que en todos los consultorios médicos que hagan algo de estética o cirugía plástica debe haber un anuncio que dice que está prohibido el uso de sustancias biopolímeros, y también en lugares que tienen que ver con estética, llaman salones de belleza, ese tipo de cosas, tiene que estar colocado ese anuncio. Entonces, ¿qué pasa? Que han dado la vuelta y colocar otros nombres. Entonces dicen células expansivas, dicen rellenadores, células madre. El ácido hialurónico. Hay que aclarar que el ácido hialurónico sí no está permitido en Venezuela por un tema de legislación, pero el ácido hialurónico sí tiene un uso, ¿ok? Como relleno. La doctora ya después nos hablará un poquito más de eso porque es cirujano plástico. Y esto, pero ¿qué pasa? Que el ácido hialurónico tiene un costo muy, muy elevado. Se utiliza en pequeñas cantidades. Entonces, cuando usted le digan, le voy a poner ácido hialurónico 250 cc, eso es mentira. O sea, eso es mentira. Eso yo creo que nadie lo hace. Porque es demasiado costoso para afrontar ese mundo. Entonces, cuando usted sospeche, vea que es una sustancia rara, etcétera, ya eso tiene que llamarnos la atención. Claro. Todo aquello que sea fuera de lo normal, que sea como muy escondido, que no lo esté colocando un profesional entrenado, ya estamos hablando de un médico esteticista que esté registrado, un dermatólogo, un cirujano plástico, todas esas sustancias raras ya tienen que llamarnos poderosamente la atención. Quiere decir que cualquier zona del cuerpo que sea más que una arruguita, que haya que rellenar una cantidad importante, esas sustancias están prohibidas a menos que sea la prótesis, como la prótesis mamaria, pero la prótesis de glúteo. Fíjate, yo quisiera aquí intervenir en este momento porque básicamente los pacientes, el primer sitio donde acuden es a un cirujano plástico, siempre y cuando estén bien orientados. El problema es que van a spa, a peluquerías y les venden, como dice aquí mi compañero, la idea de que pueden aumentar el volumen de sus glúteos, incluso de sus mamas, con estos productos. La primera llamada de atención es que están prohibidos en el país. De cualquier manera, todos los productos que se vayan a colocar tienen que llamar la atención y no se deben hacer. No Además, es porque en el mundo están prohibidos ya. Los biopolímeros en el mundo están sí. prohibidos. Entonces, cualquier persona que te diga, sí, vamos a aumentar tus glúteos con plasma gel, con ácido hialurónico, salga corriendo de allí porque les van a colocar biopolímeros. Luego, debe acudir a un consultorio médico con un cirujano plástico certificado, y para eso ahorita hay una gran cantidad de información. Lo primero que pueden hacer es acceder a la página de la Sociedad Venezolana de Cirugía Plástica, donde todos estamos registrados, y allí inmediatamente van a certificar si somos o no plásticos y lo que vamos a hacer. Hasta ahora, en Venezuela, lo que está aceptado para el aumento de grandes zonas o volúmenes, como por ejemplo en glúteos, es la grasa. Es la grasa de la propia persona.
que en un acto quirúrgico con medidas de asepsia y antisepsia en un lugar adecuado logramos darle el tratamiento adecuado a esa grasa y luego colocarla en el glúteo para dar volumen. Luego, si vamos a colocar algo en cara, lo único que está permitido a nivel mundial, aunque en Venezuela todavía está ese inadecuado manejo por decir que es prohibido, que no lo es en realidad, es el ácido hialurónico. Pero el ácido hialurónico, como dice Joselit, es caro, es muy costoso. Entonces, si la persona le dice, no, te vamos a poner plasma gel y te va a salir muy económico, hay que salir huyendo de allí. ¿Cuál es la definición del biopolímero? ¿Cómo es la sustancia? ¿De dónde proviene? Hay una gran cantidad de sustancias que tienen que llaman biopolímero, ¿ok? Entra un gran grupo de cosas, porque el metacrilato es originalmente el que se empezó a utilizar, que es un plástico, o sea, no tiene mayor definición que un plástico, simplemente es un plástico que se coloca, que se expande, pues cuando se coloca líquido y luego se hace un poquito más sólido, ¿no? Pero obviamente como eso está prohibido, entonces han empezado a colocar una serie de cosas, entonces yo he visto hasta pega loca. O sea, pega loca que lo colocan en las zonas, en cara, por ejemplo, que son pequeñas cantidades. He visto pacientes que se han colocado esto, mezclan unas cosas con la otra, ponen que si metacrilato con algunas sustancias con solución fisiológica, con solución salina, o sea, es una serie de cosas. De hecho, tuvimos un paciente hace como 2 meses, 3 meses, que vino con una sustancia que venía con un número de registro sanitario y todo, que decía ácido hialurónico, no sé qué, pero me llamaba la atención que el potecito traía 100 cc. Yo decía, cónchale, 100 cc de ácido hialurónico debe costar. Y realmente lo que canceló la paciente fue una cifra muy, muy pequeña. Entonces, yo pues, me di a la tarea de verificar, empecé a llamar con los contactos que uno tiene al Ministerio de Salud y resulta que la compañía no existía, pero no tenía registrado ninguno de esos productos. La farmacéutico patrocinante que decía no existía, nadie la conocía. Yo llamé a unos amigos farmacéuticos en ese momento y les dije, mira, esta doctora, resulta que nadie la conocía, es más, no existía esa doctora. Claro, yo me imagino que al momento de entrar al consultorio, mira, aquí está, registro sanitario. Exacto, Si quieres averígualo después que ya tú estás Sí, no, y estaba en internet y todo. O sea, yo me metí en internet, estaba en la página web, sí, los productos, Yo, claro, la paciente averiguó en su momento, pero yo me di a la tarea de ir más allá y bueno, resulta que eso no existía. Y esa es la investigación que uno como paciente debe afrontar, esa misma que usted hizo, doctor, pero lamentablemente a veces no nos damos a esa tarea. Al regreso vamos a continuar ahondando sobre el tema de los biopolímeros, que lamentablemente sigue afectando a muchas mujeres alrededor del mundo. Esta conversa está muy nutrida fuera de cámara y queremos que continúe así para que todas las personas que nos ven y nos escuchan pues tengan el conocimiento, porque el doctor me comentaba que en su consulta siguen llegando a diario, sobre todo mujeres estafadas con este tema de los biopolímeros, porque bueno, lo disfrazan con nombres bonitos, le ponen eso de células expansivas o ácido hialurónico y las mujeres piensan, ay no, eso ya no es biopolímero, claro. No, yo no creo que vayan a, cónchale, si eso está prohibido, ¿cómo me lo van a inyectar? Y si es una doctora, un doctor el que me lo está haciendo, es que me lo decía Iraima, el problema no es quién te lo aplique, simplemente la sustancia, sea quien sea que te lo ofrezca, huye de ahí porque no es una alternativa que sea compatible con el cuerpo humano. Claro. Pero Geraldine en el corte hizo una acotación súper importante. Antes de nosotros decidir cambiar algo de nuestro cuerpo, sin ser extremistas con este comentario, porque sí es válido, bueno, querer hacer algunos cambios que tú sepas dentro del espectro de riesgo, que es el menor riesgo posible. Pero antes de decidir arriesgarte en un tema que ya todo el mundo ha escuchado, que ha tenido resultados nefastos, tiene que haber una revisión emocional y una revisión psicológica, ¿no? Sí, para totalmente. ver qué tanto estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida por un cambio estético. Sí, porque yo quisiera comenzar, María Ángel, del inicio de esta afición de las personas por el cuerpo, porque nosotros tenemos, sobre todo en Latinoamérica, un culto hacia el cuerpo y tenemos una asociación de que para ser perfecta y bella tú tienes que tener unos senos grandes, unos glúteos grandes, ser voluminosa, voluptuosa, y si tú no cumples con esos cánones sociales, la persona, bueno, tiende a pensar, yo no soy válida. Y ni siquiera ahora
se define como lo acabas de decir, porque ahora el volumen tiene que ser un volumen completamente magro o de apariencia completamente magra. Entonces, los riesgos de te voy a sacar la grasa aquí bueno, este es un consultorio donde nosotros hacemos peeling, pero aquí te hago la lipo. Y aquí te saco toda la grasa y quedas perfectamente. Sí, quedas plana, pero necesitan volumen mamas y en glúteos. Y el riesgo también. Total, entonces, ¿qué sucede? La persona tiene un concepto de que yo voy a ser valiosa y yo voy a conseguir pareja, yo voy, por ejemplo, a tener mejor aceptación social, voy a tener éxito y además voy a ser feliz si yo cumplo con estos cánones de belleza que son los que me exigen, me presiona a mí la sociedad. Entonces, esto es bien importante porque una persona que tiene ese pensamiento es una persona que fragmenta su yo. Es una persona, nosotros somos seres holísticos, es decir, nosotros somos cuerpo, mente, alma, espíritu y además eso tiene una relación con el entorno. Al fragmentarlo, yo solamente considero que mi parte válida va a ser mi físico. Por lo tanto, eso es lo que yo tengo que potenciar para poder yo encajar, para yo poder conseguir. ¿Qué sucede con estas personas? Una vez que además la presión social dice, ay, pero tú no te las has operado, pero tú todavía estás muy plana, pero tú necesitas, si yo soy una persona que tengo mi autoestima, es decir, y mi amor propio desvalorizado, ¿por qué? Porque yo digo, bueno, ¿qué es el amor propio? Es esa aceptación que tú tienes de ti, de tus zonas luminosas y de aquellas zonas que no son tan bellas tuyas, pero tú las aceptas tal cual como son. Y si yo a lo mejor digo, bueno, yo así como soy, no soy válida, yo me valoro menos, que es el tema de la autoestima, mi autoestima baja. Entonces, ¿qué pasa, María Ángela? Estas personas empiezan a acudir, así como hay la que acude a la parte de la cirugía estética, que es válida, como tú lo dices, si tú emocionalmente estás bien, pero una persona que tiene fragmentado el yo, donde lo único que vale es lo físico y yo me estoy olvidando del ser, yo voy a recurrir, otros recurren a los temas de alimentación, que entonces vienen los temas obsesivos compulsivos o vienen los temas de anorexia, bulimia, o yo tengo una compulsión por el ejercicio en exceso, o tengo una compulsión por la cirugía plástica. Claro. Entonces son las personas que dicen, bueno, yo adquiero valor haciéndome cirugía, empiezo con una, empiezo con otra, y ya necesito transformar mi cuerpo porque... También que es tan importante los médicos que se acompañen de la parte psicológica, porque hay que evaluar la expectativa del paciente en relación a lo que quiere con esa cirugía, porque a lo mejor yo voy donde el doctor y yo pienso que haciéndome esta cirugía voy a ser J-Lo. Entonces yo quiero ser idéntica a ella, me hago la cirugía y no va a quedar idéntica. Cuando me la hago digo... No queda idéntica. Otra. Necesito claro, más. Y además que tienen una distorsión de la percepción propia. Cuando esa mujer se mira en el espejo, puede ser a lo mejor preciosa y no lo ve. Y no lo ve porque solamente ve esa parte de sí y acude hasta que va a los biopolímeros o a todo lo que existe que ellos están nombrando, que yo agredo mi parte física y me maltrato. Claro. Y ya luego que el mal está hecho, porque estamos, por supuesto, tratando de prevenir que esto siga ocurriendo, pero a las muchachas que ya han sido víctimas de esta inyección de sustancia, ¿qué es lo que, digamos, en materia de atención primaria para tratar de extraer el producto se hace, doctora? Fíjate, el problema de los biopolímeros o la halogenosis por biopolímeros tiene varios estadios. Dependiendo del estadio donde se encuentre, el tratamiento va dirigido a cada uno de ellos. Los primeros estadios generalmente tienen manejo médico, y es lo que hace mi colega Joselit con los pacientes. Es el que pone el tratamiento inmunológico, porque de hecho el problema de los biopolímeros es que se comporta como una enfermedad autoinmune, y entonces los primeros pasos son con Joselit, son con el inmunólogo. Pero luego, ¿qué ocurre? El paciente acude al cirujano plástico como primera entidad médica que recurre para pedir ayuda. Entonces, tenemos nosotros, los cirujanos plásticos, que estar bien entrenados en el manejo de esta enfermedad, porque lo primero que uno no hace no es quirúrgico. De hecho, la cirugía está reservada para aquellos pacientes que sometidos a tratamiento médico, después de cierto tiempo, no mejoran o, peor, se ponen en una situación más grave, entonces sí deben acudir a nosotros para extraer la mayor cantidad de producto. El problema es que no solamente puedes extraer el producto, tienes que extraer también tejido de la persona. Entonces la deformidad es importante, por lo cual esta cirugía en este caso ya no es estética, ya es una cirugía reconstructiva y es una cirugía para paliar el problema que lamentablemente es de por vida. Entonces nosotros ya actuamos al final, pero al principio Joselit es el que da el tratamiento. Sí, inicialmente hay que ver en qué estadio está la persona, qué tan grave está el asunto, qué tanta inflamación.
El problema del biopolímero es que él se comporta como un cuerpo extraño. Entonces el cuerpo, valga la redundancia, el organismo, para poder eliminarlo, comienza a producir anticuerpos. Esos anticuerpos, lamentablemente, no funcionan porque están dirigidos contra este plástico. Los anticuerpos, de manera natural, en nuestro organismo, están dirigidos contra proteínas, porque las bacterias, virus, etcétera, son proteínas. Entonces, pues ellos no funcionan. Y la respuesta del organismo es producir más. Llega un punto en que esos anticuerpos primero recubren el biopolímero, entonces hace un granuloma. Y todo esto conlleva a la producción, a una enfermedad autoinmune en el que hay una inflamación persistente producto de estos autoanticuerpos que se dirigen, no solamente se quedan en el sitio, sino que se dirigen a otros lados. Entonces el paciente va a tener síntomas no solamente a nivel de glúteo, sino que puede tener cansancio, debilidad, puede tener dolores articulares, puede tener aumento de volumen en otros lugares, puede tener incluso... Hemos tenido pacientes, por ejemplo, que tienen urticaria. O sea, un paciente a mí me consultó con urticaria y cuando me puse a interrogarlo mejor resulta que lo que tenía eran biopolímeros, no era alergia a ninguna cosa. Pueden tener otras reacciones, se pueden comportar como otras patologías. Hay pacientes que hacen una cosa que nosotros llamamos lupus-like, es decir, se parece al lupus, pero no es lupus. Ojo, no estoy diciendo, porque eso siempre es algo que llega, no estoy diciendo que los biopolímeros producen lupus, producen síntomas que se parecen al lupus. Claro. Entonces, todo esto puede presentarse en diferentes grados, pues la mayoría, gracias a Dios, no llegan a grados tan extremos, pero sí tienen estos procesos inflamatorios que hay que tratarlos y controlarlos de manera pues eficaz y de manera primero temprana. Claro. Todo organismo humano, y esta respuesta, bueno, la dejamos para la parte posterior después del corte comercial. ¿Todo organismo rechaza el biopolímero o existen personas que han tolerado esa sustancia y pasan, bueno, el resto de su vida sin hacer alguna reacción? Al regreso lo conversamos. Siempre, porque no hay que generalizar que, oye, tenemos una inseguridad y por eso recurrimos a la cirugía estética, tenemos un problema y por eso recurrimos a la cirugía estética. Ya va, es que, claro, la cirugía estética dentro de los... Cuando los riesgos son menores, por ejemplo, Laura, a mí no me gusta cómo tengo la punta de la nariz. Y yo voy a ir a un cirujano plástico especialista en nariz que me arregle la punta de la nariz. Por supuesto, pero no. Allí no hay mayor riesgo, bueno, las complicaciones de un quirófano. Pero si tú estás dispuesto a arriesgar tu vida con sustancias que ya sabes que ha muerto un gentío, ahí hay un problema de inseguridad tremendo. O sea, tú prefieres arriesgarte que seguir como estás. Claro, pero es que el problema es que muchas veces, por eso yo quiero que Geraldine nos ayudes con este tema, esto del procedimiento inofensivo va de una conversación, un café con una amiga. Te lo hiciste, pero quedaste buenísima, amiga, yo también voy allá, porque si a ti te resultó, ¿por qué a mí no? Entonces, conectándonos con la pregunta anterior, hay personas que no reaccionan a un producto de estos, pues en unos años en específico, hay personas que reaccionan inmediatamente a su aplicación. ¿Cuál es la diferencia entre ambos entes? Porque hay personas que, digamos, pues se infectan de enseguida y otras que mantienen con ese virus latente allí todo el tiempo. Bien, eso va a depender, por supuesto, de la sustancia, ¿ok? Hay sustancias que son más inocuas que otras, hay sustancias que producen más reacciones que otras. Y también depende de la cantidad, del lugar donde se lo colocaron y del propio individuo, es decir, las condiciones propias. Si yo tengo predisposición para tener enfermedades autoinmunes, voy a tener probablemente mayor riesgo de colocarme los biopolímeros que si tengo menor riesgo de tener enfermedades autoinmunes de manera genética, ¿ok? Ahora, ¿de qué depende? Pues de estos factores, pero hay digamos que mucha variedad. ¿Okay? Nosotros hicimos un estudio recientemente el año pasado en el que vimos que el promedio más o menos en aparición de síntomas entre el tiempo que se lo coloca y cuando aparecen los síntomas más o menos es entre 7 y 8 años. Vale. Pero habían extremos en pacientes que a las 3 semanas, a las 4 semanas ya comenzaron a sentir síntomas y pacientes que a los 22 años, tenemos una paciente que a los 24 años, perdón, fue que empezó a sentir los síntomas, o sea, 24 años después de habérselos colocado. Wow, entonces, es muy variable. Insisto, depende de
de la sustancia. Y ahí entonces también conectamos con otro tema, que es por qué estas sustancias sí reaccionan y otras que normalmente en medicina se utilizan no reaccionan. Depende muchísimo, muchísimo del tipo de sustancia, porque, por ejemplo, las prótesis, las prótesis estas metálicas, etcétera, están realizadas con materiales que están diseñados para no tener reacciones. El metal no tiene una reacción tan agresiva como la tienen estas sustancias, aparte de que estas sustancias se colocan pues directamente así en el organismo, en contacto en lugares en los que no deben colocarse, entonces sobre todo en el tejido celular subcutáneo, que hay muchísimas células del sistema inmunológico, entonces este tipo de cosas tienen influencia. No sé si nos completa la doctora, que es cirujano. Que también el problema es que estas son sustancias que están colocadas de manera libre en el glúteo, en los labios, en la cara, mientras que, por ejemplo, los implantes mamarios vienen con un recubrimiento que están allí, el organismo sí forma una cápsula alrededor del implante. Y es compatible con el cuerpo humano. Por supuesto, porque él lo envuelve y estas células que forman esta cápsula de alguna manera aíslan el organismo y su respuesta inmunológica contra el implante. De hecho, cada vez que uno abre unas mamas que tienen implante, tú te encuentras con la cápsula, que dependiendo si el implante está fisurado, está roto, etcétera, o no, tú vas a mirar que esa cápsula es mucho más gruesa que otra. Incluso hay pacientes que tienen una respuesta genética, como dice Joselit, mucho más importante, mucho más agresiva que otros pacientes. Entonces tú encuentras cápsulas más gruesas. Pero en principio, el hecho de que estén envueltas y protegidas hacen que el mismo organismo logre formar una cápsula alrededor de este elemento y por consiguiente la respuesta inmunológica va a ser mucho menor. Y cuando se habla ya no de sustancias, sino de, bueno, cuerpos que intervienen siempre en cirugías no solo estéticas, sino reconstructivas, como placas metálicas en accidentes craneales, incluso en todo lo que tenga que ver con hueso, clavos, el cuerpo no reacciona ante ellos. No reacciona porque son elementos mucho menos formadores de elementos que reaccionen, o sea, es como más inerte y por consiguiente el organismo reacciona menos ante ellos, pero es que además están localizados, entonces el organismo tiene esa capacidad de formar esta cápsula y evitar la respuesta inflamatoria acelerada y alborotada. Claro, que no es igual que un líquido que tú derrames allí y que no sea una medicina, ¿no? Y que este medicamento, estos no son medicamentos, estos elementos, el biopolímero tiene la capacidad de migrar. Él no solo se queda en el sitio donde se coloca, sino que tiene esa capacidad de ir mucho más allá y de hecho lo vemos a cada rato en las resonancias magnéticas que les pedimos a los pacientes que están colocados en glúteo pero se van hacia la región sacra, hacia las articulaciones, hacia la región isquiotibial, incluso van más allá hacia las piernas, hacia las rodillas. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido pacientes que vienen por un problema venoso, le hacemos un ecodoppler y, oh sorpresa, nos encontramos que todas las válvulas están indemnes y el problema es que tiene biopolímeros dentro de los elementos vasculares, es porque está migrando. O sea, podrían llegar pequeños fragmentos de biopolímero a las arterias incluso. Sí, lo hemos visto. Y antes, quienes están escuchando este programa, quienes están viendo este programa, pero tienen la decisión de aumentar, por ejemplo, sus glúteos, entonces, ¿cuál es el camino menos riesgoso, el más seguro? ¿El de las prótesis? Fíjate, ¿qué es lo importante aquí? Hay que determinar la anatomía de la persona. No todos los individuos están diseñados para colocarse implantes. Es decir, ¿quién es la paciente ideal para colocar implantes glúteos? Aquella que es delgada, donde no hay ptosis o caída del glúteo como tal, donde se ve un glúteo casi perfecto pero pequeño. ¿Por qué? Porque el implante en este sitio lo que va a hacer es solamente aumentar. Por ejemplo, si tú ves mamas, tú dices, oye, pero es que a las mamas sí, así estén caídas, les ponen implante. Claro, es que tú colocas implantes, pero eso lo acompañas de un procedimiento que se llama pexia. La mastopexia es el procedimiento mediante el cual tú puedes retirar tejido, puedes retirar glándula mamaria incluso y permitir volverla a llevar a su sitio. Te rediseñas la mama. Es correcto, entonces estás haciendo dos procedimientos, no solamente estás colocando un implante para aumentar el volumen, sino también estás corrigiendo la ptosis. Eso no lo puedes hacer en el glúteo, porque en el glúteo tú no puedes hacer una cantidad de incisiones y dejar cicatrices para levantarlo. Tú lo que esperas es encontrar un glúteo en su lugar, redondo y con un volumen armónico con el resto del organismo. Entonces, eso no lo logras con un implante glúteo. Entonces, esos pacientes son los que generalmente terminamos colocándole grasa, porque generalmente son personas que tienen un panículo adiposo más o menos evidente, importante, lo sacamos de ese sitio y los colocamos en el glúteo, es lo que llamamos ahorita
lipoescultura con lipotransferencia glútea. Entonces, eso sí, la mayoría de nosotros, gracias a Dios, somos candidatos para colocarlos. Que tiene que ser grasa de tu propio cuerpo. Por supuesto, tienes tu propia grasa, es un injerto, No, es que es yo un traje a material mi hermana autólogo. que tiene bastante grasa y no. Entonces ahí estaría un problema inmunológico de rechazo. Ahí va, Claro. rechazo. Pero Bueno, no. nosotros tenemos que hacer una pausa, pero en la próxima parte, bueno, vamos a tener una invitada que viene a contar su testimonio porque ella sí usó biopolímeros y queremos saber su experiencia, que viene a compartir con nosotros, porque no hay mejor ejemplo que alguien que hable desde su propia experiencia. Sí, señor. Ya volvemos. Bueno, en esta parte del programa creo que vamos a tener una de las visiones más valiosas de esto que hemos estado conversando, porque es de una muchacha que ha tenido pues la valentía de venir con nosotros a comentarnos sobre lo que ha sido para ella la experiencia de haberse inyectado biopolímeros y todo pues lo que ella ha atravesado luego de haber tomado esa decisión. Quiero que la recibamos con muchísimo cariño. Su nombre es Waleska Gómez, ella es administradora y viene a acompañarnos hoy al programa. Bienvenida, Waleska. Bienvenida. Gracias por estar aquí hoy. Bienvenida, Waleska. Pasa adelante. Y bueno, en principio, quiero que nos comentes un poco qué estaba sucediendo en el momento en el que tú decidiste realizarte este procedimiento. ¿Cuáles eran las circunstancias que estabas viviendo? Yo tuve una bebé y alrededor de que ella cumplió los 8 meses Ajá. me empezó a dar depresión postparto. Ok. No me sentía acorde con mi cuerpo, me veía muy flaca, entonces estaba así como, ay Dios mío, ¿qué hago? No, me veía al espejo y no me gustaba. Vale. Tuve también una amiga que realizó el procedimiento de hacerse un aumento de glúteos por medio de biopolímeros y yo, bueno, ya me decía, mira, broma, mira cómo me quedó a mí, no te va a pasar nada. Y yo, bueno, vamos a hacerlo porque, o sea, no creo que me vaya a pasar nada. Pero esa decisión me costó muy caro. Ahora, ¿Qué cirugía te practicaste o qué procedimiento te a practicaste? mí me inyectaron los glúteos con biopolímeros. ¿Dónde lo hiciste? ¿O dónde fue? ¿Acompañaste a tu amiga? ¿Tu amiga te acompañó? ¿En qué lugar Yo al fue? principio la acompañé a ella. Ajá. Y vi el procedimiento como a ella le inyectaron, entonces me pareció, o sea, muy limpio el sitio donde estaba, era una estética. Ok. Y al mes de que ella, vi el proceso de ella de un mes, vi que le creció de broma, entonces yo dije, bueno, vamos a intentarlo a ver qué puede pasar. Ok. Y fui el día que me tocó ir, fue un 15 de febrero. Me inyectaron y en la primera semana todo estuvo como quien dice regular entre lo que cabe. Y digo entre lo que cabe porque tenía un glúteo, el glúteo izquierdo, lo tenía muy inflamado. Vale. Hablo con la persona que me inyectó y me dice, no, esto es normal, eso se te va a bajar, vente para darte unos masajes. Y yo le dije, bueno, está bien. Después me fue la segunda semana. A mí me tocó viajar. Y el 7, duré 2-3 semanas normal. Con la inflamación tenía un glúteo muchísimo más grande que otro y se notaba, pues. Pero ella me decía que eso, me dice, no, tranquila, que eso se te va a llegar un momento que eso se te va a desinflamar. ¿Y se te desinflamó? No. El 7 de marzo, en ese mismo glúteo me salió un absceso. Yo la llamo y me dice, no, eso es normal, ese es el líquido que está buscando de drenar. Yo, bueno, está bien. Me drena, me sale el absceso. No me salía secreción de pus ni nada de eso, sino puro líquido, puro líquido, puro líquido, puro líquido. Y ya obviamente estaba en otro país y lo que hice fue ir a un centro de salud y ahí fue que me dijeron, no, eso es biopolímero, te está migrando. Yo me sentía súper mega mal porque el absceso se convirtió en una fístula, que era un hueco. Entonces era algo como así. Y obviamente empezaron los tratamientos. Al principio sí se me cerró, se me cicatrizó durante 2 semanas y después se me volvió a abrir en el mismo sitio otro absceso y más grande. Entonces ya era grande y tenía profundidad. Y me compliqué muchísimo más porque el producto empezó a migrar a tal punto que duré 2 días sin poder caminar y tenía una
pelotica aquí en la columna, que era, él estaba buscando de subir. Fui para donde una cirujana y ella me hizo una pequeña inserción y me empezaron a drenar por ahí. Y ahí hubo mejoría, pero igual tengo consecuencias de eso. ¿Hace cuánto tiempo te hiciste esa intervención o esa inyección de biopolímeros? Hace 2 años. ¿Y qué reflexión te quedó justo en el momento en el que estabas haciéndote el tratamiento en otro país, con complicaciones que te estaban preocupando? ¿Sentiste que estaba en riesgo tu vida? Obviamente, porque más que todo fue cuando me vi que duré 2 días que no pude caminar por el dolor y que obviamente en otros países eso es como más tabú, no es como así como aquí, pues que, ay, bueno, si te inyectaste en los glúteos o te pusiste seno, bueno, está bien. Allá era más, ¿sabes? Y el diagnóstico que me daban era fatal. Me decían, no, eso se te va a abrir más, tú te vas a quedar así, no vas a poder caminar. Y yo, ay, yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Y obviamente como en ese momento tenía mi bebé, me sentía súper mal. Y decía, Dios mío, este es el cambio más caro que me ha salido en mi vida. Valesca, cuando tú fuiste a esta estética, más acompañada de tu amiga que tuvo, no sé si lo quieres decir o tu amiga quiere que lo digas, ¿ella ha tenido complicaciones con su, ella no, con su procedimiento? No, ella no. Lo máximo que ha tenido es unas pequeñas manchitas. Ajá. Pero de resto ella ha estado, o sea, no Pero ha... esas manchas también son signos de que está empezando a hacer rechazo al producto. Pero Valesca, mi pregunta era, cuando ya tú decidiste, estamos hablando del año 2016, en el que te hiciste el procedimiento, ya existe la prohibición de la aplicación de biopolímeros, ya existe el conocimiento, ¿tenías información sobre los biopolímeros? Sí. ¿Cómo te lo vendieron? ¿Qué te dijeron que te estaban poniendo? Yo al principio sí tenía miedo y yo leí muchísimo y vi, pero de la persona a donde fui, ella me dijo no, esto no es o sea, es biopolímero, pero son células expansivas, esto es un producto francés, es el mejor en el mercado, esto es algo nuevo, esto no te va a pasar nada, esto tu cuerpo no lo va a rechazar. O sea, me lo puso todo como un cuento de hadas y yo en el momento, como te comenté, o sea, tenía una depresión postparto, me veía al espejo y yo decía, Dios mío, esta no soy yo. Yo acepté. Claro. Yo, bueno, sí, está bien, pero no lo recomiendo. Claro. Y luego, a ver, entre tu grupo de amigas, ¿solamente tú fuiste con esta amiga? ¿Hay otras muchachas que fueron al mismo tiempo? Sí. ¿Cómo se han sentido? Yo digo, para establecer un poco las diferencias de lo que estábamos hablando de las reacciones en cada organismo, ¿no?, que hacen estos productos. Después de que a mí me pasó que tuve mi complicación, otra amiga ya se inyectó, pero ella no sabía lo que me había pasado a mí porque yo había viajado. Y obviamente por pena y por cosas que yo decía, no, yo no le voy a decir a nadie, broma. Entonces ella sí me escribió y me preguntó, mira, ¿qué tal te va a ti con lo que te colocaste? Y yo le dije, no, me pasó, bueno, se me abrió, me puso... ¿Le contaste todo? Sí, le conté todo realmente con detalles. Ya me dijo, a mí me pasó lo mismo, pero a diferencia de ti, que a mí no me salió el acceso en un solo glúteo, sino que en los dos. Y no me subió a la columna, sino que me bajó hacia las piernas. Y ella sí se vio muy más delicada que yo. Claro, claro. Ahora, ¿tu bebé estaba recién nacida? ¿Es una bebé? Sí, es una niña. ¿Qué edad tiene tu bebé? Tiene 3 años. 3 añitos. Luego de todo lo que has pasado y esta decisión que has tomado de venir a un programa de televisión significa que tú de alguna manera te has convertido en vocera de tu situación y quieres que otras muchachas se enteren de lo que está sucediendo. ¿Qué reflexión te queda luego de este tiempo? Amarse y quererse y aceptarse como uno vino al mundo. Si tú te quieres hacer un cambio, no para complacer a los demás, no porque estés pasando por una mala situación, sino porque en verdad tú digas, bueno, me voy a ver mejor, pero no para sentirme bien. No para aceptar la aprobación de cualquier otra persona, porque muchas veces es porque entonces vas en la calle, ay, tú sí estás flaca, ay, pero ¿qué te pasó? Entonces tú, ay, Dios mío, le haces un caso a los comentarios de la gente y quieres buscar aprobación. Uno necesita aprobación de uno mismo, y no físicamente, sino intelectualmente, el ser, porque, o sea, tú puedes ser muy bonita por fuera y puedes estar bellísima, pero si tú como persona no tienes respeto, honestidad y conocimiento y no tienes valores, tú puedes ser bonita por fuera, pero por dentro entonces no vales nada.
Vamos a hacer una pequeña pausa y al regreso Valesca nos va a seguir contando pues su experiencia y también los especialistas para que pues sigamos en esta campaña de prevención contra estos productos que lamentablemente y bajo cualquier nombre que a usted le pueden decir que no le va a suceder nada, son biopolímeros, es plástico, es ajeno a nuestro organismo. Ya venimos. Con el caso de Valesca, que reitero, muchísimas gracias Valesca por tener la valentía de venir al programa. Además, una muchacha joven de 22 añitos, bellísima, y la doctora nos comentaba que hay como un patrón de además mujeres preciosas como esta niña Valesca, que tiene una figura envidiable, una carita preciosa, pero que se sentía tan mal consigo misma que acude a este tipo de procedimientos y pareciera ser como el común denominador, ¿no es así, Sí, doctora? afortunadamente la mayoría, gracias a Dios, los cirujanos plásticos nos hemos ido entrenando, no solo en la parte quirúrgica, sino también en dar orientación. Obviamente ese es el campo de nuestra colega, pero como nos llegan a nosotros, estamos en el deber de explicarles que el cambio de la parte anatómica o física no va a hacer que hayan cambios espirituales, que hayan cambios de su ser o de su esencia, que eso va mucho más allá. Claro. Y que, por supuesto, si no tienen el dinero para realizarse el procedimiento quirúrgico adecuado, pues deberían buscar otras maneras que no sean estas, claro. ¿De acuerdo? Y es importante que, además de todo, los cirujanos plásticos cada vez nos entrenemos más en la orientación que hay que darle a los pacientes, porque lamentablemente cuando nos llegan, son muy poquitos los que llegan con la intención de mejorar o de decirnos si realmente los biopolímeros hacen daño o no. El problema es que ya llegan con los biopolímeros colocados, entonces claro. Allí es donde nosotros tenemos que darle orientación, uno, para que no se realicen intervenciones quirúrgicas si no están en el momento adecuado, si no vayan primero al tratamiento médico, y posteriormente, si son quirúrgicos, pues entonces que vayan con los cirujanos plásticos certificados. Ahora, es importante esto. ¿Qué hacer cuando ya tienes biopolímeros y comienzas con reacciones como las que cuenta Valesca, o simplemente tu cuerpo aún no ha mostrado reacciones, pero tú quieres, por esta advertencia, que además es una advertencia mundial, y por los casos que estás conociendo que son alarmantes, tú quieres extraer el biopolímero? Si tu cuerpo no está haciendo reacción, ¿puedes extraerlo sin ninguna complicación? Fíjate, ¿qué es lo ideal? Lo ideal es que de entrada, si el biopolímero no está produciendo ninguna reacción, no lo toques. No lo toques. La intención no es retirarlo, porque el solo hecho de manipularlo va a ser, uno, que migre, y otro, que despierte la respuesta inmunológica. A tal punto que las recomendaciones, una vez que el paciente lo tiene colocado, es no se coloque inyecciones en los glúteos. Por ejemplo, si esta es la zona que está afectada, no se dé masajes, no se haga radiofrecuencia, no se someta a calor, nada que permita movimiento, ¿no? No permita que nadie venga a decirle que se lo va a extraer con láser, con láser o con algún procedimiento de lipoescultura, porque no lo va a hacer, y lejos de eso es que va a causar un daño mayor. Pero si el resultado estético en algún momento te satisfizo, pero ya no te sientes a gusto y la sustancia no está creando reacción, por ejemplo, en el caso de la boca, mujeres, hombres, o sea, aquí no hay distinción de género, todos cayeron en eso. Entonces, de pronto te pusiste los labios más prominentes, pero ya no te gusta y el cuerpo no está reaccionando, pero lo quieres extraer, ¿se puede? Lo ideal es que no se extraiga mientras no esté produciendo ninguna lesión, porque lo vas a despertar. Exacto, el problema es que la respuesta inmunológica, si está quieta, pues probablemente podemos mantenerla allí, pero cuando empezamos a movilizar todo esto, vamos a tener la reacción inmunológica y probablemente va a ser muy agresiva, sobre todo cuando el paciente es más joven, tiene una respuesta muy agresiva porque el sistema inmunológico está muy activo. Y cuando el paciente es anciano, la respuesta también es bastante agresiva porque ya el sistema inmunológico no está defendiéndose correctamente. Entonces, en esos extremos, de verdad, es súper complicado. Nosotros partimos del principio, deje quieto lo que está quieto. Si eso no está haciendo nada, claro, con las recomendaciones que decía la doctora, evitar el calor, evitar los ejercicios de alto impacto. Ojo, no es que no se pueden hacer ejercicios, solo que no sean ejercicios de alto impacto. Hay que evitar... y la exposición al sol, porque además, si tú tienes un glúteo
glúteo prominente y lo que querías era lucir un cuerpo voluptuoso y escultural, lo más seguro es que quieras ir a la playa y darte vueltas, dorarte. En lo que es el sol directo, el calor directo, eso está prohibido realmente en estos pacientes, ¿ok? Y, por supuesto, ver hasta dónde ha llegado. Yo normalmente cuando me llegan esas condiciones, pacientes que no tienen ningún síntoma, pero que les dio miedo, lo primero que hacemos es hacerle exámenes de sangre a ver hasta dónde el sistema inmunológico está afectando o no al paciente. Después de eso, si no está todo bien y se lo dejamos tranquilito, sin ningún tipo de tratamiento, simplemente lo vamos evaluando cada cierto tiempo a ver si hay alguna manifestación. Cuando comiencen las manifestaciones, que eso es importante decirlo, siempre se van a dar. Más tarde o más temprano, siempre se van a dar. El que me diga, yo nunca he tenido, pues, no se lo creo, porque siempre se van a dar. Como dijimos, entre 3 meses y 24 años, siempre se va a dar la respuesta. Cuando empiece esa respuesta a darse, ahí vamos a intervenir. Si lo hacemos mucho antes, pues evidentemente podemos lograr resultados mucho mejores, que el paciente no tenga complicaciones mucho más graves. ¿Cuál es la edad, cuál es el porcentaje más alto de edad en que mujeres y hombres recurren a estos procedimientos con biopolímeros? Bien, normalmente en el trabajo que nosotros hicimos y también un trabajo que presentó una doctora del Hospital Clínico Universitario, yo trabajo en el Hospital Vargas, entonces en estos dos trabajos nosotros comparamos y vimos que el promedio es en pacientes, primero, muy jóvenes, 20, 22 años, que tienen este problema, que bueno, que no se sienten bien consigo mismos, etcétera, 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 quizás que no tienen los recursos para hacerse una cirugía como debe ser, ¿ok? Y están los extremos, entonces están las pacientes mayores de 45, 50 años, que bueno, ya me siento mal, ya no me siento bien como me veo, me quiero poner esto, me quiero poner lo otro. Entonces, esos dos extremos usualmente suelen ser los más afectados. Ahí yo quisiera intervenir un poquito. Te iba a pedir justo una recomendación, Geraldine, porque en edades muy jóvenes, yo creo que en la casa, los que estamos guiando a los más jóvenes, podemos jugar un papel muy importante. Si como referencia yo tengo 12, 13 años, todavía estoy esperando que mi cuerpo termine de cambiar, pero tengo en la casa la referencia de mi mamá que se la pasa viendo qué cirugía se inventa, lo más probable es que yo quiera también cambiar. Claro, el adolescente o las muchachas muy jóvenes lo hacen por lo que yo expliqué en el primer bloque. Sin embargo, lo que él dice es muy cierto, las señoras ya o las mujeres a partir de los 45 años lo hacen porque aquí hay un tema con la juventud. Entonces, nosotros socialmente somos una población joven, a diferencia de Europa, que tú no ves estos temas tan álgidos, porque nosotros tenemos la mayoría de la población joven, entonces hay una poca aceptación al paso de la edad y a la transformación natural que tiene esta máquina, que es el cuerpo, y que va cambiando porque así lo necesita nuestra edad. Entonces, en esa negación, estas mujeres recurren a lo que es este tipo de cirugías o este tipo de implantes, que lo que hace es deformarles. Por eso vemos a estas edades de 45, 50, 60 años una cantidad de mujeres, sobre todo con labios, pómulos deformados, porque yo no acepto que ya yo estoy entrando, porque eso quiere decir que yo estoy fuera del mercado, que yo estoy vieja, además que la sociedad, a nuestra sociedad es una sociedad que a la tercera edad tiende un poco a discriminarla, entonces yo necesito estar en el mercado y me meto allí. Entonces, claro, si yo tengo una hija que está viendo que yo como mamá no acepto que la edad que yo estoy viviendo es la edad que me corresponde y yo no disfruto de lo que corresponde a lo que yo tengo en esa edad, pues yo también diré, cuando yo llegue a esa etapa de mi vida, yo voy a querer permanecer siempre joven. O desde que mi cuerpo ya yo vea que no va a seguir cambiando mucho, o sea, mi proceso de adolescencia y termina, ya soy adulta, mi cuerpo no dio todas las curvas que yo me imaginé porque es mi referencia, entonces yo me las tengo que fabricar. Te la fabricas, pero me encantó una parte que dijo Valeski, la quiero retomar, que estábamos hablando. Todo esto que usted se hace, si usted no trabaja su ser y lo que eres tú integralmente, no va a resolver ni tu depresión, ni tu sentimiento de que tú eres feo, vales menos, sino más bien lo agrava, porque cuando no lo consigues y además que encuentras un deterioro de tu parte física producto de estos biopolímeros, pues usted se va a sentir peor. Entonces, lo que tenías inicialmente lo potencias a la 20 o a la 10. Y hay una creencia de que si el cuerpo lo construyes como tú quisieras, según tu referencia, tus relaciones interpersonales van a ser mejor, tu relación de pareja va a mejorar. Y es falso. Es absolutamente falso. Muchas gracias también a nuestros especialistas que nos acompañaron.
la doctora Iraima Pérez Gaitán, cirujano plástico, reconstructivo, estético y posbariátrico, a Joselit Torres, médico especializado en inmunología, y a Geraldine Lange, psicoterapeuta de pareja y familiar. Gracias a todos. Gracias. Y a ustedes por acompañarnos durante todo el programa. Sé que este tema, si usted ya pasó por un proceso de una intervención de biopolímeros, bueno, debe estar ahora convirtiéndose en vocera de su familia y sus amigos. Sí, señor, Y si riegue no la lo voz. ha hecho y lo están tentando, por favor, no lo haga. Es así. Muchísimas gracias por acompañarnos.